Sí, buenos días. A través de las Facultades Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, vamos a iniciar con este taller, Sociología Visual, Teoría y Método en la Praxis de una Configuración Visual de lo Social, por medio de Secretaría de Sociología, en particular de la Academia de Secretaría de Sociología, en el marco del Seminario Permanente de Investigación Sociológica. Agradeciendo obviamente a la Universidad Autónoma de Baja California, las Facultades Humanas, las Facultades de Ciencias Administrativas y Sociales, por el apoyo con la doctora Lucía Espinosa Nieto, a la UNAM por su apoyo con el doctor Henry Moncrief Zabaleta y, por supuesto, a estudiantes, docentes y egresados, tanto de nuestra Casa Máxima de Estudios como de otras universidades de México y de otros países. Tenemos también aquí a la doctora Heidi Annelise Zúñiga Amaya, que es directora de Facultades Humanas y que hará favor de inaugurar este tan interesante taller. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Qué gusto saludarlos y que la doctora Elsa Hernández me haya hecho el favor de invitarme a inaugurar este taller de sociología visual. Estoy muy contenta porque se genera este tipo de espacios, no solamente entre pares o entre académicos, sino también sumar la participación de nuestros estudiantes, no solo de la UABC, sino también de otras universidades. Estoy segura que estas 6 sesiones de este taller de sociología visual serán jornadas exitosas. Desde que publicamos el flyer dentro de la página de Facebook de la facultad, empezamos a tener respuesta por parte de los estudiantes interesados y estoy segura de que será un gran éxito. De tal forma que siendo las 9:04 de la mañana, doy por inaugurado de manera formal el taller de sociología visual. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias por hacer este espacio dentro de nuestras actividades académicas y laborales y estoy segura que será un espacio grato en donde podamos compartir nuestros hallazgos de investigación, nuestras posturas y de esa forma enriquecer aún más la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias y bienvenidos a todas y a todas. Muchas gracias, doctora. Le doy la voz al estudiante Iván Aguilar, que nos a favor de presentar al doctor Henry Moncrief. Adelante, Iván. No te escuchamos, Iván. En lo que Iván regresa, ¿sí? Yo voy leyendo aquí. El doctor Henry Moncrief Zabaleta, él es doctor en Ciencias Sociales, en Ciencias Políticas Sociales con orientación en Sociología por la UNAM, antropólogo social y fotógrafo documental. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es SNI1, y actualmente está en el Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México, UNAM, a quien damos la bienvenida y el uso de la voz. Bienvenido sea, muchas gracias por este taller, doctor. No. ¿Me escuchan bien? Sí, Okay. Sí. No sé cuántos están conectadas, pero bueno, debo comenzar. Y bueno, mis primeras palabras tienen que ver con un agradecimiento a la Universidad de la Autónoma de Baja California por esta oportunidad de crear un espacio de reflexión en torno a la sociología visual. Bueno, tengo tiempo trabajando con ella y ha rendido ciertos frutos. ¿Ves? Y la buena suerte de que esto que les voy a presentar ha sido pues discutido en muchos ambientes académicos, ¿ok? A nivel nacional en México e internacional, sobre todo dialogado con la Internacional de Sociología, con Inglaterra, y bueno, es un conocimiento que he tratado de desarrollar, no sé, aproximadamente así como tal, llamándolo sociología visual, como 5 años, ¿no? Investigando sobre el tema.
tengo mucho tiempo trabajando con cuestiones visuales, pero bueno, estas cuestiones que terminaron, como para que se den cuenta de lo que vamos a hablar, estas cuestiones que presento hoy ganaron el reconocimiento internacional de Special Prize for Visual Sociology, que es como el reconocimiento internacional más importante de esta disciplina. Ha sido un camino bastante largo para empezar a hablar de sociología visual, un poco retomando mi experiencia de doctorado en México y también las discusiones que he tenido con colegas, tanto en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM como el Colegio de México. Entonces, pues es un conocimiento que yo siento que empieza a aparecer en el discurso académico y que ha traído varios problemas que yo quiero solucionar hoy ¿no? Porque la verdad, a veces nadie sabe de qué hablamos cuando hablamos de sociología visual, ¿ok? Entonces, creo que eso es como lo más importante que yo quería decir hoy, porque este taller fue organizado con la doctora Lucía Espinosa, con quien compartí mucho tiempo como estudiante de posgrado, y ella y yo estuvimos muy perdidos mucho tiempo, ¿no? Hasta que luego fue publicado un artículo reciente en el Colegio de México y empieza esto como a institucionalizarse en la Academia Mexicana. Entonces, el conocimiento que trato de impartir hoy, sobre todo hoy, tiene que responder a la pregunta, que es la sociología visual. Entonces, esto está organizado en 6 sesiones. En las primeras 2 participaré yo, es decir, esta semana y la próxima. Luego la doctora Lucía se encargará de las próximas sesiones para luego, en la última sesión, nos gustaría conocer qué impacto tuvo este taller con respecto a las investigaciones que vienen produciendo. Entonces, como para marcar las reglas o normas que me gustaría llevar, es que me gustaría que interrumpan mucho, ¿ok? Es decir, yo no quiero estar hablando acá 3 horas seguidas, sino que me gustaría ir contestando preguntas a medida de que vayan surgiendo, porque hay muchas dudas, pues, hay muchas dudas o comentarios que pueden surgir y me gustaría que me interrumpieran. Eso también para darle forma a lo que sería un taller, no tanto un curso, ¿ok? Yo entiendo por taller una participación más horizontal del público presente, de la audiencia, es decir, que a medida de que se vayan presentando cuestiones que se ameritan discutir o profundizar, yo me encuentro abierto a hacer este tipo de descripciones y reseñas. También entiendo que vamos a tener un tiempo de receso, eso sería como a las 12, ¿no? Entre 15 y 20 minutos, también para, bueno, airearnos un poco de esto. Y bueno, yo quería comenzar, ¿no? Porque yo siento que este tipo de cuestiones se tienen que plantear como muy in situ. Y eso creo que es como el gran secreto que tiene este tema de la sociología visual. Es decir, las preguntas de investigación que tienen que desarrollar, sus temas de investigación, valga la redundancia, deberían estar acotadas con un proceso o herramienta teórica y metodológica que yo llamo sociología visual. Entonces, a medida de que uno empiece a aclarar sus propias preguntas de investigación, empiezan a responder o no a lo que empezaremos a llamar sociología visual. Entonces, porque esto tiene como aspectos que pueden estar circundando con cómo plantean sus problemas de investigación, pero exactamente puede ser que se desvíen. Entonces,
yo quiero manejar como esta desviación en el taller que voy a compartir hoy. Es decir, ustedes tienen que consolidar una manera de preguntarse dentro de la sociología visual, es decir, una problematización de lo social a nivel visual. O un poco también, como lo llama la doctora Lucía, es una praxis de configuración. ¿Ok? Entonces, atendiendo esto, a mí me gustaría tomar notas para empezar el curso taller, en cuanto a lo que vienen trabajando ustedes. Entonces, yo tengo planteado que hasta las 11, ¿no? Bueno, máximo hasta las 11, ustedes me vayan comentando cuáles son sus problemas de investigación para ver cómo eso podría ser transformado en sociología visual. Porque a lo largo de 6 sesiones, me gustaría que las preguntas que vayan, o sugerencias y comentarios que vayan haciendo dentro del taller, tengan ese sentido. Es decir, todo viene en función de las preguntas que ustedes vayan haciendo. Preguntas de investigación, perdón. Entonces, me gustaría conocerles rápidamente, como sé que son muchos, me gustaría que tomaran solamente como de presentación, tanto a ver, su nombre, me refiero también a la institución de donde proceden o donde trabajan, o su institución de adscripción, y su problema de investigación y un poco, qué sé yo, el interés que tienen en el curso. Entonces, me gustaría que comenzáramos uno por uno o uno por una para que empecemos a desarrollar lo que sería el principal interés de este taller, es decir, hacer sociología visual. Entonces, no sé quién se atreva a presentarse rápidamente y sobre todo decir qué es lo que tiene de visual lo que van estudiando. Yo voy a tomar algunas notas acá para comenzar luego lo que sería la presentación más formal. A ver, no sé quién quiere comenzar. Elsa. Antes, Elsa. ¿Quién quisiera comenzar presentándose? Vamos a tener hasta las 11, ¿ok? El tiempo Adelante, máximo. Elsa, ya puedes hablar. Bueno, es que estaba como bloqueado el sonido. Hola, buenos días. Soy la doctora Elsa Villegas. Soy doctora en comunicación social y mi interés es especialmente es el análisis de medios. Entonces, me gustaría mucho aprender otra forma de analizar y ver qué podemos obtener, qué más puedo ver, qué cosas ven ustedes que no alcanzo yo a observar. Gracias. Ok, entonces análisis de medios. A ver, ¿quién quiere participar? Sí, Brisa del Castillo, adelante. Gracias, buenos días. Bueno, yo soy licenciada en Sociología de la Educación. Yo estoy actualmente empezando a investigar lo que es la nueva escuela mexicana a partir de la evaluación. Tenemos un tema ahí muy amplio que trabajar y el cómo los medios y la sociología visual pueden intervenir para poder garantizar que este proyecto se lleve a cabo, ya que dentro del aula se utilizan a partir de la pandemia no solamente las plataformas, sino también temas más visuales, porque son generaciones más visuales, ya no es tanto son generaciones de lectura, sino son más visuales. Y a mí me gustaría con este taller poder darle este enfoque a la nueva escuela mexicana y poderlo plantear y analizarlo a partir desde ahí. Gracias. Ya entiendo. Aquí quieres como introducir sociología de la educación con sociología visual. Ya te capto. A ver. Arturo Ramírez, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, Henry. Nos encontramos otra vez. ¿Me recuerdas? Estuviste con nosotros allá en Ecatepec, en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación. Yo estoy ahorita cursando el doctorado en Ciencias de la Educación y estoy trabajando una investigación que tiene que ver con aprendizajes juveniles
participación juvenil y aprendizajes comunitarios. Entonces, he desarrollado la construcción de una narrativa a través de imágenes fotográficas que dan cuenta de una práctica que se está instalando en la comunidad, que es bicicletear el pueblo donde estamos nosotros. Y bueno, la intención es pues, enriquecer la manera en que he construido estas narrativas. Ok. Claro, Arturo, conozco bien lo que estás haciendo. Espero no ser reiterativo acá con algunas cosas que voy a plantear, porque supongo que ya te la conoces un poco. Entonces, bueno, bienvenido. A ver, ¿quién más? Héctor Avilés, adelante. Sí, ¿me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, gracias. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Yo soy Héctor Avilés. Estoy en el 7º semestre del doctorado en investigación educativa de la UB. Mi interés, o bueno, mi proyecto de doctoral, ahorita estoy trabajando los procesos de formación científica de estudiantes del nivel doctoral. Estamos haciendo una comparativa entre 2 doctorados que pertenecen al nuevo Sistema Nacional de Posgrados y uno que no, pero que cuentan, los 3 son referentes a nivel estatal sobre las cuestiones de la formación de investigadores educativos. Se circunscriben también a las prácticas y a las normatividades que se dimensionan sobre los programas como el Sistema Nacional de Investigadores y estas cuestiones. Bueno, ¿qué es lo que yo pretendo hacer o me interesaría empaparme de este taller? Pues yo realicé mi trabajo de campo de manera virtual y también tengo unos trabajos pues, en situ, pero pues conforme voy viendo los videos, o sea, ya saben, ¿no? Transcribir y luego retomar las discursivas, me voy dando cuenta que hay como muchas imágenes o cuando se plantean las cuestiones de preguntas que tienden a ser como muy representativas o detonantes para tratar de ser explícito algo de que los agentes no me dijeron en su momento. Tienes que tratar de ver cómo responden, o sea, qué tal se sienten, no sé qué tal se anteponen a ciertas preguntas, no sé, por ejemplo, ¿no? Que cómo se establece la relación con tu director de tesis, cuáles son las prácticas que fueron más significativas con tus procesos de formación científica, y eso pues es lo que pretendo comprender y posteriormente aterrizar para un particular trabajo que pues tengo cierto interés, o sea, realmente. Y bueno, también quizás conviene señalar que en mi trabajo estoy partiendo de una perspectiva sociológica, propiamente de las perspectiva estructuralista, y también retomo las cuestiones de una sociología del trabajo científico de Dominic Bing y la sociología relacional de Donati García. Ok, gracias. Está muy bien que estés haciendo una investigación doctoral. Yo sé que no tiene muchas preguntas en ese momento y espero poder solventarlas en cuanto a lo visual, porque según entiendo, parece que se te escapó un poco, ¿no? ¿Qué pasó ahí con lo visual? Entonces, pues gracias por estar acá. A ver. Sí, adelante, Nicola, por favor. Hola, buenos días. Soy Nicola María Keibach, trabajo en el Colegio de Michoacán. Soy doctora en desarrollo rural por la UNAM y, bueno, vivo en una región donde la producción de las famosas berries, fresas y arándanos, zarzamoras, etcétera, pues están en auge. Y durante los 2 años de pandemia, casi diario salí por las parcelas, tomé fotos, muchas fotos, sobre todo de los jornaleros, y una de las, digamos, de mis objetivos sería ¿qué hacer con esas fotos? O sea, ¿qué me pueden decir de las dinámicas o qué puedo trabajar a partir de ahí, de las dinámicas de las y los jornaleros en sus distintos trabajos y en sus distintas
etapas, digamos, de trabajo desde que llegan en la mañana, desde que empiezan a trabajar, los descansos, etcétera, ¿no? Y la relación entre ellos. Y mi segundo objetivo de llevar este curso es que estoy asesorando a una estudiante de nuestro doctorado, que también está ahorita en este curso y que está trabajando sociología visual en su investigación. Y bueno, para poder darle como una mejor asesoría, me interesa llevar este curso y poder dialogar con ella sobre este tema. Aquí, hola, aquí está. Fíjate, ya te conozco bien y bueno, gracias por participar acá. Ojalá que pueda yo ayudarte en este trabajo visual que estás haciendo. Bueno, formo parte de hola. Que estés acá, me sorprende que estés acá y bueno, muy emocionado. Casi no se escucha. Porque quisiera saber qué están trabajando, ¿no? Como para empezar yo a responder desde ahí. Sí, seguimos con Adil, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Adil Hipólito. Yo me encuentro en la Universidad Autónoma del Estado de México, un campus en la zona sur del estado, casi en la región de Tierra Caliente. Y yo estoy trabajando los temas de religiosidad popular. Ya tengo 3, 4 años trabajando el tema. Poquito antes de pandemia fue que me empecé a involucrar. Y mi interés, pues a partir de la sociología visual, es poder identificar cómo estas manifestaciones de fervor y de religión son conservadas y que son reproducidas por las mismas comunidades a partir de la festividad, las danzas, las peregrinaciones y bueno, todas las expresiones que del fenómeno religioso emanan. Ok. Bueno, Adil, yo seguramente conoces a Hugo José Suárez, el trabajo que él hace en cuanto a estas religiosidades populares y la visibilización que tienen estas prácticas. Yo justo ahora me encuentro escribiendo con él un artículo de sociología visual, así que pues te invito a que, pues, no sé, que empapes de su trabajo. Se llama Hugo José Suárez, del Instituto de Investigaciones Sociales. Espero que te pueda ayudar en este taller. A ver, ¿quién más? Adelante, Miriam González. Sí, muchas gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Miriam González. Soy recién egresada de la Facultad Veracruzana de Sociología, especialidad en Sociología Cultural. Yo sigo escribiendo y redactando sobre la representación racial en el cine y el teatro, la importancia de la correcta representación, así como los estereotipos de belleza dentro de ellos. Entonces me interesa mucho esto de sociología visual, ya que es un derivante a lo que vemos, a lo que aprendemos y a cómo lo relacionamos y lo interiorizamos. Por eso me interesó mucho el taller y poder adjudicarlo, no, integrarlo más hacia mis proyectos futuros. Muchas gracias. Muy bueno eso que dices, Miriam, porque justo la sociología visual tiene una arista hacia la estética, pero no desde las bellas artes o esto, sino como qué implica la estética como relación de poder y también la racialización de ciertos cuerpos, ¿no? Un poco, a veces lo retomo desde Fanon, cosas que tienen que ver con cómo se visibilizan ciertos cuerpos, identidades o prácticas, ¿no? Y cómo
no tienen la capacidad de responder a ciertas visibilizaciones o cómo hacer que respondan. Ahí hay un tema muy importante. Así que bueno, tomo nota de esto que estás investigando y muchas gracias. Carla Vázquez, adelante. Sí. Hola, buenos días. Yo soy Carla Vázquez, hago teatro. Soy estudiante de Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Me estoy especializando en producción audiovisual y me interesa mucho este curso taller para reflexionar y analizar pues lo que posiblemente no estoy viendo visualmente, ¿no? Y también me interesa conocer qué es la sociología visual y seguramente que me va a dar muchas herramientas para emplearlo en mis historias, ya sea en documental o cortometraje. Y principalmente estoy interesada en la construcción de una metodología para la creación visual, más allá de la producción que se hace. A mí me interesa esa parte de cómo construyes algo, como lo que usted mencionaba, no desde los valores estéticos, sino también desde el cómo se están relacionando las personas con las que se interactúa. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, Carla. Sí, hay algo muy tocante en la sociología visual que tienen que ver con el performance que se produce en relación a la aparición de la cámara y la desnaturalización de ciertos procesos sociales. Así que sí voy a tocar ese tema de lo performativo en cuanto a qué pasa cuando se presenta una cámara en este tipo de estudios y no sé qué. Así que gracias por estar aquí. Tomo nota de cómo es tu orientación y lo que quieres problematizar. Gracias. Sí, adelante, Janet. Muchas gracias, Lick. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Sí. Janet. Muchas gracias. Antes que otra cosa, buen día a todos. Un gusto y obviamente mi nombre es Janet Serrano Rueda. Soy licenciada en psicología. Actualmente estoy estudiando la maestría en Administración Pública y Gobierno. Un poquito desfasado de lo que es mi área, sin embargo, hoy me encuentro trabajando en el sector público, en una administración municipal, pero me llamó muchísimo la atención la publicación de este taller, que casi está entonces, en este ámbito, la parte del aprendizaje social, la relación con las personas, la parte, porque tuve que investigar incluso a qué se refiere en sí lo que es la sociología visual, cuál es el enfoque que los estoy escuchando a mis compañeros, pues obviamente, por supuesto que se aplica a una vida diaria, de poder analizar algo más allá, de poder tener la construcción de una realidad, de una imagen, de un comportamiento, pues obviamente es interesante y hoy considero que los trayectos y las etapas de nuestra vida en sí, de nuestra propia vida, nos van conduciendo a ciertos, obviamente, a tu desarrollo, por supuesto que también a tu desarrollo personal. Entonces es un gusto. Yo espero aprender mucho de ustedes y de cada uno. No sé si haya algún otro psicólogo, pero de verdad un gusto. Yo espero llevarme mucho de aquí, de este taller, y aprender muchísimo de ustedes. Es cuanto. Muchísimas gracias. Bien, Janet, justo la psicología ha tenido mucho que ver con un tipo de técnica que es la fotoelicitación y estas cuestiones, estos temas de dibujo libre, la representación. Así que, pues, encantadísimo que estés aquí y a ver si cambian los enfoques de visualización o visibilización en la administración pública. También sería interesante ver qué impacto tienen y los aprendizajes visuales. Yo creo que eso es algo que llama mucho la atención de la sociología visual, ¿va? Sí,
A ver, ¿quién Adelante, más? Alberto Cuevas. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Pues muchas gracias por haberme aceptado en este taller. Noto que es de alta relevancia para mis intereses. Una disculpa que ahorita no puedo prender la cámara. Estoy llegando a la oficina con mucho tráfico. Y bueno, pues rapidísimo. Bueno, yo soy estudiante de doctorado en Historia del Arte por la UNAM. Y bueno, también soy profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Sistema Abierto y Educación a Distancia de la asignatura Sociología del Cine. Entonces mi interés es más bien epistemológico, didáctico, pues de alguna manera la currícula está dada, pero con el paso de los años yo he tenido este interés de aproximarme hacia esa pues beta epistemológica que tiene como una visión o un enfoque muy particular, tanto en el ámbito anglosajón como en el ámbito europeo, la sociología del cine, y bueno, con el tiempo pues justo he ido como encontrando algunos textos ya mucho más recientes que los que nos proponen en la currícula, ¿no? Y de ahí mi interés, ¿no? De cómo es que puedo ser más acertado, ¿no? En esta enseñanza, en esta propuesta de la beta pues disciplinaria de la sociología del cine. Y bueno, pues mis intereses pues ya distan un poco de lo que hago ya a nivel didáctico. Yo trabajo la producción audiovisual de los pueblos indígenas aquí en México. Y pues muchas gracias por su atención. Pues bueno, Alberto, cualquier cosa me invitas a alguna clase tuya, con gusto voy. Justo voy a empezar con epistemología. Bueno, no solamente hablar de sociología visual así en frío, sino que tiene todo un posicionamiento epistemológico que hay que reflexionar. Y veo que hay gente que viene del cine y viene de la comunicación social, así que pues gracias, Alberto, por estar acá. A ver, ¿quién más? Adelante, Estela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Estela Solís. Yo soy de profesión licenciada en Ciencias de la Comunicación. Tengo un doctorado en Ciencias Humanas con especialidad en Estudio de las Tradiciones y trabajo actualmente en temas que tienen que ver con el estudio de imágenes. Generalmente imágenes antiguas, aunque también trabajo narrativas audiovisuales, pero las imágenes las trabajo desde una perspectiva indicial, aunque también icónica y también simbólica, y lo estoy aplicando en este momento a un proyecto que tiene que ver con religiosidad popular. Muy bien, Estela, te escucho y siempre me llama la atención este tema o el interés que hay por mostrar otra cosa de lo que no parece lo hegemónico, y veo que ustedes vienen como con eso, ¿no? Como que traen ese arraigo, hasta traen proyectos de eso. Así que será muy nutritivo para mí entender, en este caso, cómo, si yo pudiera, o también Lucía, afectar la manera en que surgen prácticas que tú necesitas que sean visibles, ¿va? Entonces, yo creo que pues, así te entiendo, creo que vas por ahí y vas a ver que te va a gustar. Gracias. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, yo el año pasado hice un estudio sobre cómo se institucionalizó el turismo en México. Entonces, a inicios pues hace 100 años más o menos, fue que a partir del cine se practicó mucho y se definió, se diseñó lo mexicano, lo rural, los paisajes, fueron utilizados mucho para promover México a partir del cine. Y entonces hice una materia de antropología visual, y
hice un ejercicio y dejé algunas películas, y ahora que vi su taller, quedé muy sorprendido y con interés de ver cómo puedo mejorar mis visiones acerca de esos, del uso del cine para ese propósito. Y bueno, la idea es pues ver cómo puedo entender mejor. Ok. Bueno, Carlos, gracias por estar acá. Gracias. Aquí tomo nota de lo que dices. Bueno, es una entrada interesante del turismo y supongo que hay muchos dispositivos de poder que hacen que poder visual que hacen que qué sé yo, hasta los pueblos mágicos sean pueblos mágicos, ¿no? A través de imágenes. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese régimen visual. A ver, porque yo entiendo que sí, es una producción de un Estado-nación que necesita darle valor al turismo y todo esto, y luego uno a veces se va de viaje y no encuentra nada de lo que estaba viendo en imágenes. Entonces, un poco cuando uno compra una hamburguesa, ¿no? Y se decepciona un poco. Entonces, pues bueno, gracias por estar acá. También tengo un diálogo con la antropología visual, de hecho soy antropólogo, y bueno, vamos a ver qué te parece, ¿va? Agradezco. Buenas tardes. Adelante, Verónica. Hola, buenos días. Hola, Verónica. Bueno, pues yo estoy en el 7º semestre del doctorado en Humanidades de la Universidad de Sonora. Entonces, ahorita me encuentro en una fase de análisis e interpretación de resultados. Mi tema va sobre las subjetividades corporales de los jóvenes que se dedican al físico-constructivismo, particularmente cómo están estas subjetividades corporales proyectadas en lo que es Instagram. Estoy partiendo de un modelo en el cual el análisis de discurso y el análisis de fotografías digitales marcan esta ruta de trabajo teórico y metodológica, ¿no? Y me interesa este taller precisamente para nutrir la parte del análisis de las fotografías de estos chicos que están proyectando sus cuerpos en esta red social. ¿Qué tipos de discursos encontramos en las fotografías que tengan que ver con las instituciones, con sus subjetividades, con la estética, con las normas que dictan estas instituciones y pues lo que vaya saliendo, ¿no? Ok. Bueno, otra doctorante. Siempre los doctorantes son los que hacen la academia muchas veces porque están innovando y a ver si yo creo que hay que banalizar lo banal o lo que se ve banal de las redes sociales. O sea, yo creo que ese proceso sí está contemplado desde la sociología visual y entendiendo que pues la gente cumple o no con ciertos procesos como en este caso de autovisibilización, no sé qué, que corresponden o no también con un régimen visual, ¿no? De qué es lo que está estéticamente aceptado, no sé qué. Luego sí me gustaría que compartas así tus archivos visuales para ver qué sacamos de ahí y cómo analizarles, ¿ok? Entonces, Ok. gracias, Verónica. Muchas gracias. Adelante. Hola, mi nombre es Guillermo Martínez Valdés, soy sociólogo, maestro de asignatura en tronco común y en sociología, y pues he trabajado bastante con imágenes. Ahorita estoy en un proyecto sobre 8 milímetros, películas de 8 milímetros del siglo pasado, hechas por mi padre, y estoy trabajando con los de historia aquí en la Facultad de Ciencias Humanas sobre cómo podemos hacer pues que estas imágenes de principio pues se puedan publicar y que son, pues, por ejemplo, pues históricas principalmente y sobre todo, pues darle un contexto, sobre todo de uso, ¿no? Del uso de la imagen histórica y a la vez, pues, al actual, ¿no? O sea, contrarrestarlas, ¿no? En las modificaciones que se hayan tenido. Esa es la idea. Ok. Pues está bien. Lo que comentas parece que tienes como un input o una entrada histórica o de análisis histórico de las imágenes. Fíjate que muchas veces eso se
sin ningún tipo de reflexión epistemológica. Yo no estoy tan metido en el cine, más bien soy un trabajador de campo. Entonces, lo que te puedo hacer es como ver cómo he hecho fotografías que está detrás de esto, y luego ver si eso te aporta en los análisis de producción visual de lo que estás haciendo a nivel histórico, ¿ok? Entonces espero que sea para ti productivo este taller. Gracias. Adelante, Carlos. Hola, buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Carlos Santander. Soy diseñador, estoy estudiando maestría en comunicación visual, pero desde los 13 años me diagnosticaron con TEA grado 1, que es trastorno de espectro autista. Y bueno, no sé si han escuchado que algunos de las personas que están en el espectro les enseñan a través de las PECs, que es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes. Entonces, todo lo que ha sido visual o proyección de imágenes, narrativa visual, siempre me ha llamado la atención y, bueno, para mí es un honor estar compartiendo espacio con ustedes, que están enfocados al 100% en este tipo de actividades. No lo escuchamos, Henry. ¿No se escucha? No. ¿No? Muy Nada. bajito. Ahí ya. ¿Ya? Sí. Sí, debe ser algo de la red. A ver. ¿Sí me escuchan ahora? Sí. Ya. Ok. Pues bueno, tratando de entender por dónde vas, entiendo que hay temas que tienen que ver con el aprendizaje visual que vas a tratar de conectar con la sociología visual. Yo trabajo sobre todo con el análisis, a ver qué te aporto en cuanto a esto, porque yo sé que el aprendizaje se podría analizar con imágenes, ¿ok? Entonces, pues, gracias por estar acá. ¿Alguien más? Creo que ya fueron todos. Ok. Pues bueno, estamos a tiempo. ¿Me pueden escuchar ahora bien? Sí. Sí. Ahora sí. Sí. Ok, bueno, a ver, después de haberles escuchado, yo voy a comenzar a trabajar con una presentación un poco. Yo ayer la estuve observando y a veces puede ser tediosa, ¿ok? Entonces, me gustaría que cada punto que yo vaya presentando emane una discusión en este taller, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque creo que la única forma de apropiarse de este tipo de conocimiento es eso, pues, entender por qué yo estoy mencionando cada uno de estos puntos y que podríamos conversar en torno a ellos, eh, sobre todo para darle cabida a las perspectivas que quieren problematizar, ¿ok? Porque entiendo que son diversas, muchas, y me gustaría escucharles qué responden un poco a lo que voy presentando. Entonces, necesito compartir pantalla, ¿ok? ¿Pueden ver esto? Todavía no. No. A ver. Ahorita sí pude. Presentar ahora.
¿Ahora sí lo pueden ver? Sí. Sí, Oh. se ve bien. Ok, bueno. Entonces, entendiendo que el taller se llama Taller de Sociología Visual, Teoría y Métodos en la Praxis de una Configuración Visual de lo Social, habiéndolos entendido por dónde van o qué quieren mostrar, pues bueno, quisiera comenzar marcando aspectos que son epistemológicos de esto, ¿ok? Porque creo que la única manera de comenzar a entender la sociología visual es entendiendo desde dónde parte y qué va a problematizar en la, sí, yo diría como la sociologización del mundo social, ¿ok? O sea, ¿cómo podríamos hacer sociología de este tipo? Y bueno, un poco hasta de publicidad, ¿no? Las cuestiones que están acá, yo las sociológicos del Colegio de México y tiene por nombre Hacia una sociología visual, epistemologías y experiencias con la fotografía en México. Yo les recomiendo que quizás hoy en la noche o algo así le echen una ojeada para que vean de qué estoy hablando, sobre todo porque hay muchas discusiones o debates académicos que se encuentran debidamente citados y fue un problema hacer esto con Lucía. ¿Okay? Nos llevó aproximadamente 2 años hacer este artículo, sobre todo tratando de compilar discusiones que fuesen pertinentes para entender lo que estamos haciendo desde la sociología visual. Y a ver, el texto tiene varios conceptos claves, ¿ok? Primero, el de miradas. El de miradas que yo creo que funciona para ir depurando un lenguaje que se precisa dentro de este tipo de sociología. Para no hacerlo tan largo, estamos analizando miradas, ¿ok? Eso es como lo primero que quisiera poner en cuestión acá o levantar un tema creo que nos tiene que importar a todas y todos, ¿ok? Es la mirada. Y lo digo por lo siguiente, porque muchas veces se habla de la palabra mirada, y seguramente se han dado cuenta, miradas y miradas y miradas, pero no hay ninguna mirada, ¿ok? Entonces, aquí creo que es un primer corte que yo hago, de que cuando se habla de mirada, así como se habla de estadística, así como se habla de mapas para los quienes son cartógrafos o geógrafos, o qué sé yo, encuestas, no sé qué, opiniones. Es decir, nosotros estamos estudiando miradas, ¿ok? Eso creo que es lo primero que hay que entender para empezar a hablar de sociología visual. Si no pasa por ahí, o entendiendo esto primero, no podríamos ir desarrollando la discusión. Entonces, creo que este va a ser el concepto más clave de toda nuestra conversación, ¿ok? Miradas, ¿ok? Es una sociología de las miradas. Y pensar en miradas nos lleva además a reentender lo que es el punto de vista del sociólogo, socióloga, investigador, investigadores, quien sea que esté investigando, tiene un punto de vista. ¿Okay? Esto nos lleva a un terreno de reflexividad que, a ver, esto creo que está muy marcado en sociología como bastante difundida de Bourdieu, en cuanto a hay que reflexionar sobre cómo estamos haciendo ciencias sociales, ¿ok? Entonces hay un punto de vista que no hay que perder de vista precisamente, o valga la redundancia, porque estamos hablando siempre de cómo estamos mirando siendo sociólogos, ¿ok? En mi caso, sociólogo varón, o sea que he tenido muchos problemas con respecto a esto, porque bueno, en mi trabajo de investigación tan particular, que son las periferias urbanas o los jóvenes que habitan las periferias urbanas, ya se imaginarán que por
como soy yo, no sé qué y todo lo demás, siempre me dicen que los miro como que si yo fuera un fresa, ¿no? Entonces, esa problematización, o sea, está marcando un tema de clase, a veces de racialización, que yo creo que va a ser muy importante para desnaturalizar nuestro propio punto de vista. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenemos que hacer es empezar a dar cuenta, y esto lo digo así, de las miradas de otras comunidades, personas que quisiéramos estudiar, ¿ok? Es dar cuenta, no es que vamos a mirar a través de su mirada. Y creo que eso sería uno de los principales errores, y eso seguramente saldrá en la discusión. Quisiera hacer un parteaguas acá, de que no estamos haciendo una sociología para mirar a través de los ojos del otro. Yo creo que eso puede ser un fetiche, a veces en el mismo vocabulario, que nos lleva a la total incomprensión de los procesos que implican hacer visible lo social, ¿ok? Entonces, un poco salirnos de ahí y entender más que todo nuestro punto de vista en relación a lo que estamos estudiando y cómo nos pueden interpelar las miradas de quienes estamos estudiando en sí. Este componente relacional humano implica en las miradas, ¿ok? Entonces, no hay que perder eso de vista, y es como el consejo más grande que doy dentro de este taller. Porque sé que hay muchas cuestiones que se mencionan de esa manera, y creo que es un vocabulario, lenguaje, que ha sido muy oralizado. ¿A qué me refiero con esto? Oralizado me refiero a que siempre se dice: les doy voz a mis informantes, les doy voz a mis sujetos de investigación, pero que es básicamente un proceso de textualización que a veces no se reflexiona del todo, o se reflexionó tanto en un pasado en la historia de la sociología y la antropología sobre todo, que ya no se hace. O sea, con esto quiero decir a que se coloca una entrevista en una investigación sin ningún tipo de reflexión metodológica. Entonces, básicamente se dice que se hizo un estudio cualitativo, que esto está cercano a estudiar significados y experiencias, y pues no se dice qué pasó con la textualización. Yo les digo que el secreto de todo esto es empezar a entender que estamos analizando miradas y que no es nuestra mirada, y que si fuéramos a analizar nuestra propia mirada, estaríamos haciendo algún ejercicio de autoetnografía visual. Entonces, yo creo que todo esto hay que tenerlo muy claro, ¿ok? No invadir la mirada de quienes vamos a estudiar, ¿ok? O con quienes vamos a trabajar. Entonces, ese primer límite es lo que va a establecer las relaciones que podríamos elaborar en un trabajo de campo, en un estudio de medios, en un estudio que se pueda hacer desde la historia, ¿ok? Porque hay que entender esa primera cuestión de interpretación o hermenéutica. Si nos vamos más a la filosofía de este tipo, ¿no? Con Ricoeur y estas cuestiones. Entonces, este primer paso metodológico, hermenéutico, creo que tiene que estar presente en cualquier tipo de reflexión que se digne de llamar o cercana a la sociología visual. ¿Por qué digo esto? Porque hay un poder ver. Y este poder ver, digámoslo así, y esto me lo traigo sobre todo de Spivak, sobre todo de los estudios postcoloniales que marcan, o aquel artículo famoso que escribió esta mujer que marcó, por ejemplo, una distancia respecto al colonialismo. ¿A qué me refiero en pocas palabras? Porque se decía, pueden hablar los subordinados, ¿no? Pueden hablar los subalternos. En este caso, yo diría que la pregunta se transformaría en: ¿pueden ver con quienes estamos haciendo la investigación? ¿Han podido ver? En caso de términos históricos. Es decir, este poder ver es lo que va a llevar a la discusión a
o un marco relacional. Porque nosotros nos sentimos muy cómodos, en el caso yo como varón, pero podría ser una mujer que se sienta muy cómoda visualizando a otras mujeres. Pero esto no implica que esté haciendo sociología visual, ¿ok? Entonces, piénsenlo de esta manera. Piensen que nunca, y eso es como, nunca debemos invadir la mirada ajena, ¿ok? Porque esto nos lleva a otras preguntas, es decir, ¿quiénes son vistos, no? ¿Y quiénes van a poder ver? ¿Quiénes son los vistos? Imagínense el poder que tiene esta misma frase. Son vistos o vistas, vistes de una manera, porque esto está construido socialmente. Y puede declinar en estigmatización, ejercicios que lo que hacen es legitimar ciertas hegemonías visuales o estéticas correspondientes con lo normativo. Y yo les invito a hacer una sociología que rompa un poco con lo preestablecido, ¿no? Que creo que es el aspecto como más político que tiene este tipo de sociología. Otro lugar que creo que va a tener mucho peso en el curso, taller, es que, pues este momento es como más de curso, es la noción de texto visual. ¿A qué llamo texto visual? Pues principalmente cuando desarrollamos este tipo de investigación, nos estamos metiendo en un problema muy complicado de resolver. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales están construidas desde la textualización del escrito o de este lenguaje escrito. Entonces, un poco también la invitación a recorrer es un camino donde ustedes empiezan a darle centralidad a la imagen desde la sociología. Y esta centralidad solo se adquiere, valga la redundancia, colocando imágenes, tanto en video o en fotografía fija, o cuestiones que vengan de medios digitales y colocarlas como centro del análisis. ¿Ok? Entonces, por eso es que empiezo a hablar de un texto visual. O sea, a mí no me gustan los estudios que dicen o que se argumentan desde lo visual, que colocan una foto de alguna investigación y dicen, yo estuve aquí. Pues a mí, la verdad, desde mi punto de vista, no me interesa saber que un investigador hizo que estuvo ahí. Lo que me interesa es si ese estuvo ahí, tuvo repercusiones visuales para con quienes trabajo. Yo creo que es otro tipo de pregunta lo que trato de marcar, ¿ok? Entonces, o se utilizan fotografías como anexos, qué sé yo. Entonces, para mí los anexos y esas cuestiones quedan terminantemente prohibidas en un tema de análisis de sociología, ¿ok? Entonces, porque esto también nos lleva a pensar en metodologías que no van a ser indexicales. A ver, todas estas cuestiones, yo las voy a ir profundizando, no se preocupen. A veces suenan extrañas, qué sé yo, pero una metodología no indexical se refiere a que lo que se ve en la imagen es un índice de la misma. Es decir, no refiere exactamente a lo que está en la imagen. Y esto es muy difícil de desaprender, porque la imagen es muy transparente. Entonces esto nos lleva a muchas cuestiones que pueden ser a nivel sociológico extremadamente problemáticas. Y esto me surge sobre todo, por ejemplo, en el cine o, por ejemplo, en el campo de los medios de comunicación, donde se presentan cuerpos que, bueno, son blancos y que se construyen, se imaginan como bellos y qué sé yo. Entonces yo creo que hay que desmontar lo que se ve, ¿ok? Y bueno, por último, eso creo que lo podríamos trabajar sobre todo mañana, es la apropiación del dispositivo fotográfico o biográfico por parte de los sujetos sociales de la investigación. Entonces, con todo esto, yo armo este taller. Yo creo que estos son como los puntos que deberíamos estar discutiendo constantemente para empezar a hablar de sociología visual. Yo voy a dejar de compartir acá un momento. Y, a ver.
A ver si estoy acá. Voy a dejar de compartir un momento. Ya son las 11. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, porque esto se va a poner un poco más denso, ¿ok? A ver, Héctor, cuéntame. Sí, Doc, pues es un mundo complejo, ¿no crees? Bueno, yo lo veo así, porque por ejemplo en el desarrollo de cualquier investigación, en la publicación de los trabajos, se pide como respetar esa ética dentro de la investigación, la publicación, o sea, las cuestiones. Me hace bastante interesante lo que usted nos comenta sobre no invadir la mirada de los agentes con los que estamos trabajando, ¿no? Y es algunas veces lo que tiende a venderse de mejor forma en las revistas y en las mismas investigaciones. Y entonces pareciera que en ese sentido, o lo que yo alcanzo a comprender, es esa importancia de descentralizarse de las reglas que están normadas desde la misma academia y desde un quehacer científicamente estructurado dentro de las instituciones. A mí me da mucho ruido porque, por ejemplo, creo que es el libro de Wu y Smith, que habla sobre las cuestiones de las constancias del consentimiento informado, que se debe emplear, que se debe todo estructurar, los objetivos, los planteamientos, todo que se debe informar a esos informantes. Pero muchas veces estas cuestiones es que están incluso en las revistas indexadas de los cuartiles más altos, lo solicitan y se requieren para hacer notar que estás respetando la ética dentro de la investigación. Pero creo que sí hay un punto en el que el respetar estas cuestiones pareciera como si viviéramos en un mundo normado o estructurado y que parece difícil salirse de ahí. O sea, me da como la impresión, por ejemplo, yo hablo desde el caso en particular, pues área que es las cuestiones de la investigación educativa, pues las revistas así nos tienen como estructurados, incluso el quehacer no solamente el que hacemos nosotros como estudiantes, sino en el que publican los mismos académicos. Y es algo que pareciera muy diferente. Seguramente, pues usted debe tener un mejor conocimiento que su servidor sobre el texto, a lo que deja ver, por ejemplo, este cuate Malinowski, por ejemplo, cuando publica el texto que ha sido como mundialmente compartido y esas cuestiones que se dejan ver totalmente diferente a lo que se está requiriendo en la actualidad, y es algo que me hace a mí mucho ruido, o sea, porque pareciera que hacer evidente la investigación, pero de una manera en la que tenemos reglas y es como un poco, yo lo veo complejo, la verdad. Gracias. A ver, te respondo, sí, me gusta responderle a todos los talleristas con cuidado y suma, o sea, respondiendo como a la complejidad de sus cuestionamientos y preguntas. Llamando al tema de ética, yo siento que las cuestiones visuales hoy día están atravesando por un proceso que las invalida en sí misma. Entonces, llamas la atención en algo. A ver, y te lo comento en cotidiano. Yo recientemente trabajé con varios colegas, investigadoras, investigadores, en la UNAM, que hicimos un libro sobre cómo se configura, en este caso, temas de visualización en la sociedad. Pues bueno, el libro fue escrito y la verdad ha durado más los temas de permisología que la escritura del libro mismo. ¿Ok? Eso es como algo que está frenando los propios procesos de visibilización dentro de la sociología. Es decir, como todo está construido por normas que están desde lo escrito, esto impide que la sociología visual aparezca justamente en su potencial, que es la visualización de ciertos procesos sociales. ¿Ok? Entonces, yo creo que nos estamos enfrentando a algo, y es que también la sociología visual o los métodos visuales en general empiezan a adquirir el carácter de una otredad dentro de las metodologías cualitativas. Es decir, y este también es su potencial, porque así como hubo un enfrentamiento a veces muy ilusorio
entre los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos, sobre todo en la sociología americana, qué sé yo, de los 50, y ese debate fue, ya dejó de hacerse una frontera en torno a ello. Yo creo que hay muchas formas de investigar y hay un diálogo entre ellos. Ahora está sucediendo que las propias textualizaciones dentro de la sociología, más adentradas a lo cualitativo, están impidiendo que lo visual emerja. Entonces, eso es uno de los principales temas que se pueden discutir. Y la verdad, por ejemplo, en este propio artículo, en el propio artículo que publicamos Lucía y yo, hubo muchos temas con respecto a las narrativas que estamos mostrando. Por ejemplo, no las respetaban como narrativa, sino que querían poner cada foto suelta en el texto. Y eso fue un temazo porque justamente yo apelé, ya va, es que la narrativa forma parte del análisis y las fotos van juntas. ¿Ok? Entonces, es para que vean que van a tener muchos temas con respecto a cómo visualizar dentro de la ciencia social. ¿Ok? Pero que sí es posible, de hecho, les voy a mostrar las publicaciones que he hecho yo en torno a esto y cómo fueron posibles, pues, cada una. Entonces, muy buena pregunta la que has hecho, muy buena manera de abrir este taller. No sé si tienen alguna otra pregunta, porque la verdad se va a poner muy denso esto, ¿ok? Sí. Disculpen, pero... A ver, Arturo. Sí, siempre, gracias. Yo creo que más o menos también en ese sentido, me causa bueno, no conflicto, sino que me invita a una reflexión fuerte, esta misma cuestión de no invadir la mirada del otro, porque también en esta parte, pues, el reconocer, digamos, es que pudiéramos pensar como que en la cuestión de la autonomía, ¿no? Decir, no invadimos la mirada del otro en razón de dar autonomía a, digamos, pero estamos, creo yo, si no lo reflexionamos bien, si no tenemos un marco epistémico para poder reflexionar acerca de ello, podríamos llegar a pensar que es completamente autónomo uno del otro, ¿no? La mirada mía como investigador con la mirada del otro, si bien, pues sí, habrá que tratar de hacer muchos esfuerzos para que estas miradas no se sobrepongan una a la otra, pero sí también una suma de esfuerzos más para reconocer que la mirada mía se construye en diálogo con la mirada del otro, con el que estoy desarrollando la investigación, y al revés también, ¿no? O sea, no es que mi mirada lo invada, pero también mi mirada es parte, creo yo, constitutiva de un proceso dialógico en el cual surge el escenario de investigación. Entonces, creo que sí es un punto que yo creo que sí vamos a trabajarle duro, porque es muy importante y creo que es como que uno de los elementos epistémicos fuertes de los cuales tenemos que reflexionar bien para pues darle sentido a todo el ejercicio, ¿no? Entonces, pues coincido totalmente con esta cuestión de pensar a profundidad esta situación del no invadir la mirada del otro, pero reconocer que tanto la mirada del otro como la mía, pues se dan en un intercambio dialógico en la experiencia de la investigación como una experiencia que acontece en la construcción subjetiva de quienes participamos en ella, ¿no? Entonces, algo por eso nada más. Ok. Sí, a ver, te lo voy a responder. A mí me gusta responder estas cuestiones de la manera y con las palabras más simples. ¿Okay? Y estoy de acuerdo con tu comentario porque creo que amplía un poco esto o lo lleva a otro terreno que es donde justo yo quiero entrar. A ver, es muy distinto que tanto un fotógrafo o fotógrafa que haga un trabajo visual diga que eso es como se presentaron las cosas, a que diga realmente que estudió cuál es la repercusión que tiene su mirada sobre ciertos problemas sociales. Esto pasa sobre todo en el fotoperiodismo, porque en el fotoperiodismo se presentan muchas cosas como que si fueran verídicas, ¿ok? Y eso va a pasar sobre todo para quienes trabajan con imágenes históricas. Pero la verdad están analizando es la mirada
de un periodista o de alguien que hizo fotografía de eso. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Otra cosa es muy distinta pasa cuando las miradas del investigador están intervenidas o interpeladas por los sujetos de investigación. Por ejemplo, en el caso de, puede ser estudiantes de doctorados que trabajan con fotografía, pues yo les invito a pensar que es muy distinto que ustedes trabajen con sus fotografías a que trabajen con fotografías mediadas por los informantes o sujetos de la investigación. Eso es muy distinto. Porque, a ver, yo lo puedo contar desde mi experiencia. A mí me decían, en una colonia que se dice que es una de las más peligrosas de la Ciudad de México, yo les preguntaba a los chavos, ¿dónde está lo peligroso? ¿No? Y eso yo lo fotografiaba. Es distinto a eso porque está interpelado por las personas que trabajan conmigo en la investigación. Es distinto eso a que yo tome fotografías de algo y yo diga que eso es peligroso. Eso creo que es lo más simple para entender de eso. Y creo que responde a esta cuestión que dice Arturo, que hay que empezar a entender una intersubjetividad en estos procesos de visibilización. ¿Ok? O, por ejemplo, que trabajemos en cuestiones rurales y fotografiemos cierto tipo de cultivos a que los vea yo o que me digan cómo se ven las cosas, yo lo fotografío. O que las personas no den fotografías. Yo creo que son cosas que hay que distinguir siempre. ¿Ok? Eso es para que vean que el tema de miradas yo lo llevo a un nivel donde reflexionen qué está pasando a nivel de que se den cuenta de cómo están mirando ustedes, si estamos mirando lo que queremos mirar, o si estamos mirando nuestros problemas de investigación, o si las personas están aportando sus miradas en la investigación. Yo creo que son cosas muy distintas, que siempre hay que estar reflexionando, y que bueno, ahora por ejemplo me aparecen que estoy trabajando con chavos de barrios populares, a los cuales yo mismo les doy una cámara profesional. ¿Ok? Es distinto estos procesos y hay que entenderlo. A ver, Brisa, ¿ibas a decir algo? Sí, muchas gracias. Iba a comentar eso que tú acabas de decir. A veces, cuando somos sociólogos, nuestra visión va más allá. No es nada más la imagen que nos ponen en ese momento y que nosotros podemos interpretarla o la podemos analizar, sino también cuando hacemos esa investigación, conocemos el contexto de eso que estamos viendo o de eso que estamos fotografiando, ¿no? Y pones el ejemplo de los chicos de barrio. Nosotros que hacemos la investigación dentro del barrio, entendemos el por qué a veces se dice que es peligroso o a veces se dice que es complicado o que es conflictivo. Pero cuando nada más se toma la foto como tal y me la ponen en un medio de comunicación, nunca vamos a poderle dar esa interpretación social o sociológica, o darle esa aportación que tú ya mencionabas al final de la diapositiva que nos presentabas, del por qué es un sujeto social, de por qué es importante analizarlo, y como investigador darle ese plus, porque eso nos va a permitir esa otra perspectiva y esa otra visualización para que como investigador podamos a su vez no solamente darle su postura a la fotografía o al video o a lo que estamos intentando analizar, sino también darle nuestra propia visión como sociólogos a lo que estamos intentando explicarle a los demás. Muchas veces la sociología se hace complicada y nos interesa que con una imagen sea sencilla, que quien no es sociólogo lo entienda y lo pueda comprender. Ok. Sí, Brisa, dices algo importante. A ver, quienes son sociólogos o no, o investigadores, pues a nosotros nos pagan para hacer esto, ¿ok? Eso nunca hay que perderlo de vista. Entonces nosotros tenemos fuentes de diferente tipo, digamos, también marcos teóricos, que eso va a ser muy importante, porque creo que la disciplina como tal nos da un poder ver las cosas desde ciertos marcos teóricos, y eso creo que es importante. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con que quienes están dentro de la sociología o ciencias sociales en general trabajen con cámara.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que sí es que yo pongo límite en ciertas cosas. Uno, entender que la sociología tiene un procedimiento de visualización que es muy distinto al que pueden tener las personas con las que trabajamos. Otro aspecto también a considerar es que, y aquí rompo un poco con la romantización de que, bueno, le estoy dando cámaras a los chavos de la periferia para que hagan su trabajo visual. Esto es complicado también de entender, porque ahí sí necesita interpretación de un sociólogo, ¿ok? Porque no solamente mostrar las miradas, sino de que eso no tiene un ejercicio de traductibilidad visual. Es decir, quien tiene que hacer el esfuerzo por comprender estas miradas es quien hace sociología visual, ¿ok? Entonces, yo también coloco mucho a la socióloga y al sociólogo enfrente de estos procesos. Es decir, hay que ser un poco protagonista también del estudio que uno está haciendo, porque luego sucede lo que sucedió con Oscar Lewis en la historia de la antropología, donde él presentaba entrevistas, ¿no? Entrevistas y sin ningún tipo de interpretación sociológica. No sé si me entienden que esto tiene un límite de un lado y del otro. Reflexionar tanto de quién hace las imágenes, si va a ser el investigador o si lo van a hacer las personas que trabajan en la investigación visual. Pero todo eso tiene que estar enmarcado para mí en un proceso de investigación sociológica o en ciencias sociales. Eso creo que es como el centro del curso y no perder eso, no perder esa sensibilidad de que estamos en algo. Yo lo llamaría a veces un terreno confuso intermedio, un discurso que está intercalado por muchas cuestiones y que creo que eso es lo productivo de este tipo de análisis. Es decir, que podríamos abrir un sendero para entender problemas sociales que siempre se habían entendido desde la escritura textual, pero que ahora podrían tener otro camino. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero siempre mencionar. Ni romantizar, ni creerse que uno puede ver los problemas de los demás. Entonces, yo creo que entre esas cuestiones es que vamos a hacer sociología visual y por eso yo lo llamo un intermedio, ¿no? A ver, y preguntó alguien, alguien tiene la mano levantada. Sí, por acá. Buenas tardes. Sí. Sí. Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, perdón porque llegué un poco tarde. Pero bueno, quería comentar acerca de lo que decía Henry de que, bueno, que en sociología es importante, ¿no? Llevar la cámara, o sea, ya como tenerla como parte del equipamiento de trabajo. Y también pensaba que, o sea, de este hacer consciente y de esta necesidad que hay de objetivar el proceso de trabajo a través de las herramientas, pensaba en este proceso de activación de la cámara, o sea, cuándo entra la cámara, cómo está participando el trabajo con la cámara, el trabajo visual, porque justamente es la reflexión de que, bueno, llevamos la cámara, pero en qué momento ella va a participar y en qué momento se entra en una dinámica de objetivación de lo visual, ¿no? Porque aparece en diferentes momentos, debería de haber también una conciencia de cómo utilizar la cámara en este proceso social. Y bueno, sobre todo por esta cuestión de la participación y de cómo está la interpelación de los otros por medio de lo visual, ¿no? Entonces, tener como, en mi caso, es esto también, ¿no? O sea, tratar de hacer más presente este proceso donde la cámara entra como una herramienta de trabajo, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, sí voy a tener mucho que decir al respecto de la presencia de una cámara en el trabajo de campo, pero yo lo asocio también con la propia naturalización que se tiene de llevar grabadores al campo, ¿ok? Solamente que es un procedimiento o una herramienta distinta y hay que reflexionar sobre las implicaciones de la herramienta en el campo.
Pero a mí lo que me sorprende es que el uso de grabadores se encuentra como muy naturalizado, ¿no? O sea, en una investigación ya se asume que tú vas a grabar el audio de conversaciones, de entrevistas. Entonces, creo que la oportunidad que genera una cámara en la investigación va a ser interesante por muchas cuestiones, sobre todo para desnaturalizar y estudiar los propios procesos de trabajo de campo que tiene un investigador. A ver, estas imágenes, o a veces yo mismo me expongo, porque yo le presenté mi fotografía a estos chavos y me dijeron, tú mejor ni nos ves, tú eres un fresa. Entonces, me dijeron eso, tal cual. Entonces, eso podría pasar con un campesino, podría pasar con quien sea, que les va a reclamar un punto de vista. Entonces, hay que hacer muchas cuestiones que tienen que ver con un pacto visual con las personas con las cuales se trabaja. Es decir, y este pacto visual tiene que ver con que ellos haya un sentimiento de la cámara, pero más que todo que las personas que trabajan con uno comprendan que están comprometidos con la investigación y con las cosas que se van a ver. Es distinto eso. Es distinto eso. Un poco los grandes fotógrafos sabían que la fotografía no estaba ni en el aparato ni en su propia mirada, porque también hay un fetiche de esto. Que dicen que la cámara no hace el fotógrafo, pero también se ha validado dentro de un discurso estético en la fotografía que el fotógrafo hace fotos por su talento, ¿no? Por su gran talento en mirar las cosas, qué sé yo, apreciar y no sé qué. Y yo les invito a que se divorcien de estas cuestiones, porque yo creo que una muy buena fotografía tiene que ver con los motivos que se están fotografiando. Eso es una buena fotografía para mí. Entonces, una buena fotografía dentro de una investigación visual, para mí, es que está intervenida totalmente por las personas con las cuales se trabaja. Eso para mí es una buena foto, para mí. Esa es la foto correcta. Es decir, que se levanta todos los contextos que producen esta objetivación de la imagen. Eso es para mí lo interesante. Si una persona no tiene un fotógrafo no tiene la capacidad de hacer esto, pues entonces está haciendo otra cosa, está haciendo fotografía. Pero cuando nosotros metemos una cámara en campo, tenemos que saber todo lo que ella produjo, porque la imagen resultante es lo que va a ser sociología visual. Eso es lo que, ahí es donde quiero yo caer, y en ese punto de los contextos o escenarios que hacen esto, es decir, mire, yo por ejemplo hice la foto creo que Arturo tiene como todo esto, ¿no? Yo por ejemplo le hice la foto a estos chavos que estaban en tal lugar y más bien reconstruir todo el escenario que produjo esa imagen. Es distinto pensarlo así. En el caso de quienes trabajan con historia visual, habría que reflexionar sobre el interés político que tenía el fotógrafo, fotoperiodista de hacer estas imágenes, dónde fueron circuladas y todo lo que produjeron a nivel visual. En el caso de redes sociales, que se ven tan ingenuas muchas veces, es entender por qué esta ingenuidad tiene tanta transparencia en la producción de discursos visuales. Es decir, que la gente supuestamente no sabía lo que hacía, sino que hay que reconstruir las intencionalidades que tienen las imágenes, como sobre todo a nivel fenomenológico. Entonces, yo creo que estas preguntas que me han hecho funcionan muy bien como puntos de partida para entender que estamos haciendo sociología visual. Es decir, estamos estudiando cómo se vuelven visibles ciertas cuestiones y cómo se produce la invisibilidad de ciertos contextos y escenarios sociales, ¿ok? Son las dos cosas. ¿Qué es lo que se presenta y lo que no? Y entre eso vamos a hablar de lo visible, porque lo visible es un poder que hay que desmontar, reconstruir, posicionar de otra manera,
y hay que hacer, explicitar las cuestiones que hacen una imagen. Por ejemplo, en muchos estudios que se han hecho en historia de la fotografía, sobre todo de esos fotógrafos icónicos, qué sé yo, Korda, cuando fotografió al Che Guevara y estas cuestiones, pues lo que conocemos es la imagen superpoderosa del Che, ¿no? Mostrándose de una manera, no sé qué. Pero hay nuevos estudios donde descubren que hubo muchísimas tomas para elegir a esa imagen del Che Guevara. Entonces hay que entender todo esto para hablar de sociología visual. Sobre todo también de las imágenes que elegimos para, así como cortamos una parte de la entrevista que nos pareció significativa y que ese recorte que hay de la entrevista es porque cumple ciertos criterios dentro de marcos teóricos o responde a marcos teóricos, lo ilumina o más bien lo problematiza o permite una discusión de los materiales empíricos, pues también hay que entender que podríamos tener procesos de selección o de objetivación de la imagen, pero que estos procesos de selección responden siempre a los marcos teóricos. ¿Ok? Entonces, es así que se empieza a hablar de sociología visual. Entonces, yo les voy a continuar presentando algo. No sé si tienen alguna pregunta de lo que presenté anteriormente. ¿Alguien más que quiera participar? Si no es así, me adelanto, ¿ok? A la otra parte. Porque, a ver, esto se va poniendo cada vez más denso, ¿ok? Verónica. Verónica iba a preguntar algo. Hola, no es pregunta, más que nada es un comentario y a lo mejor tú me puedes decir si estoy equivocada o no. No es solamente, bueno, para mí, ¿no? Creo yo que también tiene mucho que ver qué categorías van saliendo de la misma fotografía y que no contemplábamos antes, ¿no? Porque tú dices, la fotografía cool o genial no es aquella que está tomada de la mejor forma, ¿no? Y con un equipo padre, sino la que está puesta y la que responde a preguntas de nuestro trabajo. Entonces, nosotros pues podemos tener categorías que nos ayudan a elegir esos materiales fotográficos, pero el mismo material que elegimos a lo mejor puede o tiene categorías o cuestiones que no estábamos viendo anteriormente. Entonces, creo que eso es importante también. Sí, a ver, los procesos visuales por lo regular, y eso lo voy a hablar un poco o sea, más adelante, creo que como a las 2:30 voy a estar hablando de eso. Los procesos visuales son parte de categorías, ¿ok? Y por supuesto que yo no digo que vamos a eliminar nuestros prejuicios visuales. No, o sea, no lo entiendo así, sino que hay que aprender a controlarlos como un tema de violencia simbólica. Es decir, a ver, si yo estoy mostrando estas imágenes, ¿qué produjeron estas imágenes en ciertos contextos? Eso me parece más interesante a decir que yo soy buena onda y comprendo, ¿no? Porque en estas cuestiones hay mucha ideología de rapport. Mucha ideología de rapport. Entonces, a mí no me gustan las ideologías del rapport. Aquí son las ideologías del rapport. Estas son las imágenes buena onda y yo las muestro así y mira, este es mi trabajo de investigación. O, por ejemplo, o lo que más cercano a lo que tú dices, y eso sí es más interesante, ver qué imágenes están empezando a discutir con nuestro problema de investigación. Porque es ético, por ejemplo, en el caso de una entrevista, muchas entrevistas son escondidas porque no funcionan para nuestro problema de investigación. Es decir, fueron casos así como muy aislados, que se salieron como de control, y entonces hay un montón de cuestiones metodológicas para justificar por qué estoy sacando esas imágenes o sacando esas entrevistas de mi investigación. Yo lo que entiendo es que más bien, como los procesos visuales son tan emergentes y aparecen, permiten mostrar nuevas perspectivas a las investigaciones que están haciendo. Así que, por eso
Y está muy bien lo que preguntas, porque es muy pertinente, Verónica, es que realmente nuestros procesos de visualización podrían empezar a modificar nuestras preguntas de investigación. No sé si me entienden la lógica, ¿no? O sea, entender cómo esto no, yo no lo había pensado. Yo no había pensado hacer este tipo de preguntas de investigación. Ahora me aparecen estas categorías, que son categorías que tienen una visualización. Y si esas visualizaciones son mías o son de las personas, o son producto de, como dice Arturo, de un proceso intersubjetivo de la imagen. Y yo creo que eso es lo que me parece más interesante. Y te lo respondo también de esta manera, Verónica. Yo cada día que hago más sociología visual soy peor fotógrafo y me siento cada día más orgulloso de ello. ¿Por qué? Porque entiendo que las imágenes que estoy mostrando en mis investigaciones tienen otro tipo de consentimiento, que no solamente es el rostro de la persona, sino que esta persona quería verse así a través de mis imágenes. Es distinto lo que planteo. No, yo quiero que tú me muestres eso. Por ejemplo, sucedió con un chavo también en la periferia que me decía, ustedes están muy obsesionados en mostrarnos a nosotros como que si nosotros fuéramos tristes. Yo te voy a mostrar imágenes mías donde yo estoy feliz. A ver qué vas a hacer con eso. No sé si me entienden, que ellos también se entienden para qué uno está ahí. Por eso también justifica la presencia de la cámara en campo. Si tú le muestras a un campesino, mira, una cámara te dice, bueno, yo tengo unas imágenes en el celular, ¿quieres ir a tal lugar a tomar fotografía para que te quede mejor? Te dice. O sea, eso es lo que yo quiero, que entiendan que esto forma parte de otro viaje y que también se podrían comparar las imágenes que tienen los campesinos en su celular con las imágenes que ustedes hicieron y ver cuáles imágenes coinciden o no, o se acercan o no, o cuáles fueron las imágenes que son producto de un acompañamiento, o que te digan, este es el paisaje que yo veo todas las mañanas. Tú le puedes hacer una foto a eso, que con tu cámara muy chida. Eso es lo que me parece más interesante, porque uno no sabe, el paisaje que uno tiene en la cabeza, en sus categorías, de repente no es el mismo que quiere la persona. O, por ejemplo, chavos que me han dicho, bueno, ustedes entenderán, no sé si algunos son de Ciudad de México, que bueno, tienen este lenguaje de que yo soy chaca o chacalón, y te dicen, yo quiero que tú me muestres de esa manera en tu investigación. Muestra estas cosas, quita mi cara, coloca esto, coloca los zapatos, muestra mi corte de cabello, porque esto es un lenguaje. Entonces, yo creo que eso es lo interesante. Más que lucirnos como buenos fotógrafos o pensar que los aparatos tecnológicos ya te hacen la fotografía, ¿ok? Entonces, vamos a estar discutiendo constantemente de esto, porque entiendo, por ejemplo, en la investigación de la doctora Lucía, pues lo que hace en pocas palabras es mostrar a mujeres que dejaron de estar en el régimen de encarceladas, básicamente, ¿va? Cómo que ellas quieren mostrarse de otra manera. Entonces, eso sí tiene una intencionalidad sociológica de producir una visualidad distinta de estas mujeres, ¿no? Y seguramente ella recurre a marcos que tienen que ver con, teóricos que tienen que ver con el feminismo y le da otras entradas. Yo creo que alimentar una imagen con todo esto es lo que nos permite acercarnos a la sociología visual, ¿va? Entonces, bueno, Verónica, yo me extiendo con cada uno porque la única manera de hacerlo es que entendamos esto como un taller. A ver, les voy a presentar ahora algunas otras diapositivas que tengo. No sé si tienen alguna otra pregunta de esto.
¿no? Bueno, a ver, voy a comenzar con la otra parte. Esta parte es como más epistemológica. A ver, déjame compartir. ¿Lo pueden ver? ¿Sí me escuchan? Sí. 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 Ok. Esta fue la primera discusión que tuvimos. Quiero pasar a la segunda. A ver, porque yo entiendo, quizás con esto terminamos, bueno, sí puedo presentarlo y luego nos vamos un poco de receso. Hay posiciones en la sociología visual, ¿ok? Y un poco las he ido respondiendo, pero me gustaría más profundizar en cada una de ellas. A ver si surgen nuevas preguntas. A ver, epistemológicamente, la idea de lo visual va a representar una nueva tabula rasa, ¿no? Y esta es una nueva tabula rasa que comienza con, sí, en el Internacional de Sociología, sobre todo los componentes que tienen que ver con ser visible lo social, ¿no? Y cómo ellos se empiezan a oponer o se ha creado debate en torno a la predominancia del conocimiento textualizado. Yo pasé por un examen en Estados Unidos donde me preguntaron básicamente cómo yo hacía sociología visual, ¿no? Un examen largo, no sé qué, y bueno, más o menos estos rollos que les he presentado los escribí y luego me dieron el premio con eso y luego se los van dando a otro investigador, ¿no? Ahora creo que lo ganó una belga que tiene otra postura diferente a la mía, pero bueno, está interesante cómo yo lo plantea. O sea, les invito a consultar ese tipo de información. También está Camilo León Quijano, que es un nuevo un profesor de sociología visual en París, y yo que trabajo esto de estas posturas. A ver, a mí me han dicho, pues, en Estados Unidos que yo politizo mucho esto, ¿ok? Entonces, y que me burlo mucho de mí mismo y qué sé yo, bueno, eso es para que entiendan desde dónde vengo y los problemas de institucionalización que tiene esto. Porque yo siento que la cuestión de imagen tiene un poder tan grande que puede llegar a exponer mucha violencia de el investigador o investigadora en campo, ¿ok? Entonces, yo lo que les sugiero es que no es que entiendan esto como que vamos a hacer buena onda, sino reflexionar qué está pasando para que nosotros logremos hablar de sociología visual, ¿ok? Y estos problemas de institucionalización tienen que ver con que en muchos momentos la investigación visual no tiene respeto dentro de colegas, ¿ok? No tiene respeto, y hay que decirlo de manera muy clara. No tiene respeto. ¿Y esto qué produce? Produce una situación donde el investigador o investigadora está sujeta constantemente a justificar por qué utiliza esos métodos. Y la verdad, ustedes lo tienen muy claro, y sé por las intervenciones que han hecho, y es que la verdad, si no pensamos lo visual, estamos reduciendo brutalmente la realidad social. Yo creo que eso es algo muy estructural que tiene que empezar a incorporar como discurso, porque todo el mundo maneja cámara, todo el mundo está intervenido visualmente, todo el mundo está en esto. Sería algo extraño, y lo he visto en ciertas poblaciones aventajadas o comunidades muy marginadas que no utilizan lo visual. Es decir, hay una
O sea, esto está en todos lados, ¿ok? Esto está en todos lados, relevando, creando problemas sociales, formas de aprendizaje, o por qué me enseñas con palabras y no con lo visual. Es decir, esto está en todos lados. Y de hecho, una manera de defenderse ante este ataque, porque yo siento que hay mucho de conservador en la textualidad, ¿ok? Entonces, enfrentarse a eso implica que hay una justificación. Y esa justificación, yo entiendo que pasa porque hay una cultura visual muy importante y que esto es digno de estudiar porque forma parte de la vida de la gente. ¿Ok? Entonces, esto nos da de nuevo a entender que la construcción social de la realidad sensible, pensándolo desde Berger y Luhmann, ¿no? Pues la verdad se hace desde 5 sentidos, ¿ok? La realidad sensible, lo que la gente siente, pasa por el oído, el gusto, el olfato, tacto y vista. Y entonces aquí nos estamos centrando en el tema de la vista. Pero pareciera que toda la sociología se construye en el otro polo, en el oído, en cómo se escuchan las cosas, qué palabras se dijeron. O sea, como que hay un tema incluso de reducción del lenguaje de la realidad sensible. Entonces, hay que pensar esto un poco más y empezar a entender que son 5 sentidos. Podría haber una sociología del auditivo. También he conocido un colega que trabaja esto y me dice que nadie lo entiende. Yo creo que la sociología visual sí empieza a crear una problematización dentro de la sociología. Porque cada día esto está presente en nuestra vida. Sobre todo después de la pandemia, donde nos volvimos imágenes. ¿Ok? Entonces, básicamente nuestra vida fue una imagen de nosotros mismos. Entonces, caer en lo visible como conocimiento sociológico implica, además, lo que les dije anteriormente, que es una desclasificación de una visualidad o de la verdad visible. A mí no me gusta terminantemente que me digan que una imagen es así porque así está en la imagen. No sé si entienden este proceso muy discursivo que hay. Esto invita a criticar terminantemente la idea de la transparencia de la imagen. Es decir, una imagen no es transparente. Las imágenes son construcciones sociales y hay que entender su construcción. ¿Ok? Toda la política que hay detrás de las mismas, todo lo que hace que una imagen se vuelva imagen y que también se vuelva transparente. Transparente me refiero a que pues, eso es así porque así fue en la imagen. Y esto se capta sobre todo en el periodismo, se ve muy a menudo. ¿Ok? Se presentan imágenes y no se ve absolutamente nada de cómo se produjeron esas imágenes. Entonces, un poco esta sociología tiene que ver con esta desclasificación de las visualidades o la verdad, o lo que yo llamo, o me atrevo a llamar, la verdad visible. ¿Okay? Entonces, esta verdad visible la tachan porque realmente no es así, sino hay que entender cómo es que eso visible se hizo visible. ¿Va? Entonces, otro tema es la relevancia que tiene todo esto con respecto a una materialidad estética. ¿Por qué hablo de materialidad estética? Y esto es un poco un punto de vista post-representacional. O sea, decir que las imágenes son pura representación nos lleva a otro problema epistemológico. No son las imágenes son para mí, las imágenes para mí son materia, ¿ok? Cambian nuestro comportamiento, en pocas palabras. O sea, se materializan en los cuerpos, hacen que los cuerpos se comporten, se modulen de una manera. Producen también anorexia en chavas que quieren entrar dentro de un canon estético. Las imágenes tienen materia, ¿ok? Y esta es una postura post-representacional, lo que yo presento, y pensar que todo tiene una materialidad en la misma imagen. Es decir, esto
nos invita a salirnos de estas diatribas o posiciones muy falsas entre lo simbólico y lo material, sino más bien entender cuánto de materialización tiene una imagen y cuánto de imagen tiene una materia. Entonces yo creo que estas relaciones que son muy básicas en la teoría social, o a veces malos entendimientos del marxismo, porque no creo que Marx basó lo que hacía en una oposición entre lo ideológico y lo material, sino más bien entender las relaciones que hay en esto. Entonces, y con materialidad estética me refiero a un poco que la manera en que la estética se suele entender desde el campo de las bellas artes, pues está muy bien dentro de ese campo, pero la materialidad estética, o sea, cómo la gente se presenta en público, cómo la gente se viste, cómo quienes quieren verse de una manera hacen una imagen en redes sociales, tiene una importancia trascendental en cómo se configuran o se van reconfigurando procesos que hablan del lugar de cada quien y del punto de vista de cada quien en la sociedad, y que eso está mediatizado por la estética. Fanon, me gusta mucho leerle porque en este análisis del racismo que hace, plantea muy claramente que no es solamente blanco y negro, que los cuerpos tengan colores de piel, sino que esto tiene una representación valorativa, estética, que hace que se dispongan fuerzas en cada uno de ellos. Es la materialidad estética que yo traigo a colación hoy, y es lo que yo creo que forma parte de lo que sería una posición epistemológica dentro de la sociología visual. También yo entiendo que la epistemología de esto tiene que ver con una metáfora visual, ¿no? Y esta metáfora visual, se lo planteé, sobre todo por las preguntas que me han hecho, es que esto, para que sea sociología visual, tiene un encuadre teórico sociológico. Y a ver, yo creo que esto también pone en tensión. A mí a veces me preguntan si yo hago antropología visual o si yo hago sociología visual. Pues la verdad, yo cada día menos me interesa esa pregunta. ¿Por qué los menciono? Porque la verdad soy antropólogo y me reconocieron luego como sociólogo visual. No sé por qué pasó eso, pero así funciona. Pero yo acerco muchas cuestiones que tienen que ver con la alteridad en los encuadres teóricos que hago. Hay otros encuadres teóricos que no tienen tanto este tema de alteridad. ¿Ok? Por ejemplo, se puede hacer una sociología desde Luhmann o qué sé yo, visual, o Goffman también puede acercarse desde esto. Es decir, yo les invito a que lean autores clásicos de la sociología y empiecen a entender, ¿y cómo yo podría mostrar esto a través de metáforas visuales? ¿Cómo las cuestiones tan de teoría, que fueron tan textualizadas, podrían entrar a otra realidad sensible? Yo lo logré hacer con Goffman, que eso fue un procedimiento exitoso, eso se lo puedo presentar mañana sobre todo, pero entender que esta metáfora visual o este proceso de construir conocimiento tienen que ver con un encuadre teórico sociológico, ¿ok? Podría ser antropológico, podría ser en estudios de la comunicación, pero eso sí, si nos sacamos de la cabeza la idea de sociología, el término de sociología visual, pues, y de investigación visual, pues toda esta debería tener o estar soportada desde una teoría, ¿ok? Entonces, porque si no, no estamos haciendo este tipo de investigación, estamos haciendo otra cosa. A ver, otra cuestión importante y que tiene que ver con, esto es un tipo de conocimiento que es sensoperceptivo, que debería ser participativo y colaborativo con las personas que trabajan, con las que trabajamos en la investigación.
pero responde a que la investigación de este tipo, como comprende un tema de miradas, tiene que estar interpelada por otras miradas, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que está detrás de estas posiciones epistemológicas en la sociología visual, o que es básicamente cómo construir conocimiento visual, ¿ok? Y yo creo que estas son como, bueno, al menos la receta con la que yo trabajo, ¿no? A ver, cuestiones metodológicas que tienen mucha relación con lo epistemológico, no está divorciado. De hecho, creo que una buena metodología debería hacer explícito in situ de todo lo que se hizo con una cámara, ¿no? O qué implica la cámara y la visualización. Debería responder en una metodología a estas posiciones epistemológicas. Y la verdad he visto soluciones que son muy, muy interesantes y que llevan a buenos resultados, es de entender lo visual como una triangulación más, ¿no? Es decir, podríamos utilizar entrevistas, podríamos utilizar nuestras observaciones de campo, podríamos utilizar archivos históricos. Es decir, lo que más me llama la atención de esto es que hay una posible triangulación visual en las investigaciones, ¿ok? Es decir, poner en diálogo los materiales visuales con otro tipo de materiales para que se hable a través de ellos. Entonces, esta cuestión también tiene relación con que metodológicamente, a fin de cuentas, esto tiene que producir una narrativa con imágenes. Creo que en etnografía esto está mucho más claro y hasta en antropología esto se vive con más soltura. Porque desde siempre, por ahí mencionaron a Malinowski, pues los primeros antropólogos de campo que trabajaban con hasta poblaciones insulares, totalmente apartadas de la modernidad, entre comillas, había un interés en crear una narrativa visual con respecto a eso. Otro asunto, además, podría ser discutir toda la exotización que esto trae, pero había en la propia antropología como un deber llevarse una cámara para ir a trabajo de campo, ¿ok? Porque siento que una de las ventajas de la formación de la antropología es que justamente no se reflexiona tanto el trabajo de campo, sino que se hace trabajo de campo. Entonces, eso puede ser, tiene un punto débil y un punto fuerte, que es que yo entiendo que en la sociología sí hay mucho conocimiento conceptual, que de repente no habita tanto en la misma antropología o pasa por otras cuestiones. Entonces, yo creo que ese diálogo interdisciplinar entre la antropología y la sociología visual es muy productivo, ¿ok? Así que omitir a una no me parece muy correcto en cuanto a la investigación visual de este tipo. También metodológicamente, esto implica nuevas formas de significación y relacionamiento en el trabajo de campo. Un poco también lo que pregunta Vanessa. La introducción de esto, de la cámara como medio para acceder a un tipo de conocimiento, pesa muchísimo en las relaciones en campo. ¿Por qué lo digo? Porque existen al menos muchas tendencias que, a ver, primero yo creo que no estamos en un tiempo positivista y eso se acabó. La gente no piensa que va a campo a obtener datos y que esa es la verdad de las cosas, positiva de las cosas. Ni siquiera una estadística corresponde a eso. Entonces, tampoco yo soy partícipe de una posición naturalista, como mucha antropología tuvo, es decir, colocar cámaras escondidas o, por ejemplo, grabar cuestiones donde la gente no lo advierta, o voy a mostrarte la naturalidad de las cosas, o que incluso se omite la propia persona que produce las imágenes. Yo quiero traducir la cámara como medio a nivel de una performatividad, es decir, entender que esto produce lo visible y que la gente sabe muy bien que es una cámara. Tapa la cámara, me muestra de una manera, quiero que vean tal cosa, omito tales cuestiones. Es decir, esto es invocar a una nueva reflexividad del trabajo de campo. Y entendido también que el investigador
puede fungir como buscador de imágenes. Eso sobre todo pasaría por quienes van a trabajar con archivos o imágenes multimedia. O sea, es la constitución de un archivo. O sea, ¿qué busqué yo? Que también responde a mis preguntas de investigación. ¿Qué busqué yo para mostrar? ¿O qué archivos históricos yo consulté? ¿Dónde están este tipo de fotografías? ¿O por qué se hicieron legítimas? Tanto así que están dentro de un archivo. También puede ser como generador de estas imágenes. Es muy interesante. Y esto es un papel que yo empiezo a explorar. Es decir, hay muchas técnicas visuales o para hacer investigación visual, como el photo voice, la fotolicitación, la videolicitación. Eso lo vamos a hablar sobre todo mañana. Es decir, técnicas para que la imagen entre dentro de la investigación y se genere otra cosa. Esta performatividad que les estoy hablando. Es decir, ya no estamos estudiando solamente la imagen, sino lo que ya produce socialmente. O también el investigador como productor de estas imágenes. Puede ser como fotógrafo, videógrafo, cineasta, que va a producir estas imágenes con multimedia. Pues para terminar este bloque, yo creo que hay que entender sobre todo otro aspecto que aparece en lo metodológico, porque se tiene que reflexionar de esta manera, y que también incurre en cuestiones metodológicas. Es decir, que hay mediatización de la imagen a través de plataformas visuales o digitales. Hay una digitalización de la imagen que es muy importante porque está cambiando los espacios-tiempos de circulación de la imagen. Esto puede ser a lo inmediato y produce tal cuestión, o la gente ve tal cuestión, o puede ser ver imágenes a través del tiempo, que no son tan inmediatas. O puede ser que circule en diferentes espacios, o puede ser que circule en cierto tipo de redes sociales, con cierto tipo de condiciones. Y también nos lleva, además, a una ruptura post-fotográfica, ¿no? Un poco con Juan Cuberta, que trabajaba el tema de la post-fotografía. ¿Qué pasa cuando ya no se necesita un fotógrafo, no? Entendiendo que históricamente los fotógrafos fueron tan importantes en la reconstrucción de una historia visual. ¿Y por qué pasa ahora cuando la gente le da tanta preponderancia a la autofotografía? Yo la llamo en general así. Autofotografía me refiero a la selfie. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa ruptura con el fotógrafo? ¿Qué pasa cuando esa relación o vínculo se produce y cuando el fotógrafo de sí mismo es uno mismo? Entonces, yo creo que todas estas cuestiones invitan a una conversación que yo entiendo que va a ser larga. Ahora, no sé, como para darle así como un receso a esto, no sé si nos podríamos ver dentro de 20 minutos. No sé si te parece, Elsa. De acuerdo. Un poco, a ver, el taller se apertura un poco cuando regresen, para que ustedes me pregunten qué surge de esto, ¿ok? Y luego terminamos hoy por hoy definiendo qué es la sociología visual. ¿Va? Así lo tengo contemplado. Entonces, no sé si nos podemos ver a las 12:20 minutos. 10:20 de Mexicali. Para los que están en México. Entonces ¿qué hora sería? Uy, no sé. Sí, 10:20 en Mexicali y 12:20 Ciudad de México. Ok. Ese tema de horario es importante. Bueno, nos vemos ahora. Por favor, piensen un poco las preguntas que me van a hacer y voy a tomar un poco de agua, ¿va? Paro la grabación, pero aquí seguimos y regresamos en 20 minutos. Gracias.